hemos concluido con los anuncios, entramos en el tema del día de hoy. Estamos en una serie de enseñanza que se titula ¿Cómo? Tu palabra. Estamos abundando en un... sí, ya está por todos lados, la propaganda está a full. Estamos abundando en un capítulo de la Biblia muy específico. ¿Cuál es ese capítulo? Salmo 119. La semana pasada hablamos sobre cómo la palabra es un pozo profundo de sustento y dijimos que para el cristiano la meditación no consiste en vaciar la mente, sino en fortalecerla, llenándola de la palabra de Dios. Esta es la parte 4 de 6, entonces nos quedan 2 más. No, esta es la parte 5 de 6, es hoy y el próximo hoy, entonces cerramos la serie. Donde estamos en esta serie de enseñanza que se llama tu palabra, donde estamos aprendiendo sobre el lugar que ocupa la Biblia en la vida del cristiano. Y el tema de hoy es: la palabra es un banco de sabiduría. La palabra es un banco de sabiduría. Vamos a estar en los versículos 97 al 112 y vamos a ver que la palabra nos guarda de malos caminos que llevan a mí o a nuestra destrucción. Antes de comenzar con la enseñanza, quiero lanzar una pregunta. No responda audiblemente, pero medítela. ¿Soy sabio? ¿Es sabio? Hay una distinción necesaria que debemos hacer entre la sabiduría terrenal y la sabiduría bíblica, y quiero hablar un poquito de eso antes de entrar en el tema. Hemos hablado mucho de la sabiduría, pero el significado bíblico de la sabiduría seguido me doy cuenta que se diluye con el significado terrenal de la sabiduría. Y el significado terrenal es como astucia, inteligencia, la habilidad que tiene una persona para aprovecharse de los recursos que hay a su alcance, como el dinero, el tiempo, las relaciones interpersonales, el entrenamiento, para actuar en favor de su propio beneficio. La sabiduría la entendemos como la capacidad de desarrollar excelencia en la labor de cuidarse uno mismo, ya sea ejerciendo paciencia y retrasando la gratificación o practicando el dominio propio, pero a final de cuentas es haciéndolo para uno mismo. Y quiero dar algunos ejemplos de la sabiduría terrenal para que entendamos de qué estoy hablando. La sabiduría terrenal es vivir según nuestros medios, ahorrando y administrando para evitar estrés y problemas. La sabiduría terrenal es ser fiel en mi matrimonio para evitar dolor y gastos legales. La sabiduría terrenal es ser honesto en el trabajo con la intención de ser apto para un ascenso. Todos estos son principios de Dios: la mayordomía, la fidelidad, la honestidad, pero solamente implementados por lo que nosotros le ganamos, ¿verdad?, al hacerlo. Esa no es sabiduría bíblica, esa es sabiduría terrenal. Santiago habla acerca de la distinción entre las dos sabidurías, la sabiduría terrenal y la sabiduría bíblica, y en el versículo 13 al 16 del capítulo 3 de Santiago dice lo siguiente, dice lo que pregunté yo al iniciar: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su ¿qué? Buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Qué le da su sabiduría? Humildad. Son obras hechas con la humildad que le proporciona o que le suple la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La sabiduría es avalada por nuestras obras, por nuestra buena conducta, por nuestras obras hechas. Y las obras carentes de humildad, entonces, no pueden venir de sabiduría bíblica, que es espiritual. Entonces, este pasaje lo que está diciendo es que si en ti hay envidias, rivalidades, orgullo, acciones malvadas, si hay falta de humildad, entonces nuestra sabiduría es terrenal y demoníaca, y no es bíblica ni es espiritual. Puede haber en usted sabiduría terrenal, también puede haber sabiduría bíblica, pero tenemos que hacer una distinción, como dice en Santiago, entre esas dos clases de sabiduría. Quiero lanzarle 3 preguntas para meditar. Otra vez, no me responda audiblemente, pero piénselo ahí en su mente, medítelo en su corazón. La primera pregunta es esta: ¿mis acciones avalan mi sabiduría? Si alguien no lo conociera y no tuviera el gusto de disfrutar su personalidad, si usted no tuviera la oportunidad de justificarse ante nada, si nada más vieran sus acciones, ¿alguien diría eso es una persona sabia?
¿Sus acciones son sabias? Segunda pregunta, ¿mis obras son hechas con humildad? Tercera pregunta, ¿en mi vida hay envidias, rivalidades, orgullo o malas acciones malvadas? Las cosas hechas con sabiduría terrenal son inmensamente útiles durante nuestra vida, nuestra estancia en la tierra. Pero la Biblia dice que nuestras vidas son como la niebla que aparece en un momento y luego se desvanece. Esto es Santiago 4:14. No viva para el hoy. No trate de acumular solamente sabiduría terrenal, porque usted es eterno. Va a haber un momento en su existencia donde ya ve como cuando vivimos una etapa muy, muy intensa, no sé cuántos fueron a campamentos de jóvenes, ¿verdad? Que sentimos que nuestro mundo ha cambiado totalmente, que esta etapa es totalmente nos define, ¿verdad? Fue algo extremadamente intenso, es lo más reciente, lo tenemos presente en nuestra mente. Nuestros mejores amigos son los amigos que acabamos de conocer en el campamento, ¿verdad? Nos enamoramos, no sé, lo que haya pasado. Y luego pasan los años y llega un momento donde usted ni siquiera se acuerda que fue al campamento. Y sale por ahí una foto en Facebook, un recuerdo, ¿verdad? Hace 17 años y dice usted, ¡ah, el campamento! O lo que sea, ¿verdad? Un día su vida terrenal va a ser así. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Porque va a ser tanta la eternidad del otro lado que va a decir, ¡ay, qué cortito fue eso!, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando íbamos a Calvary en español? ¿Te acuerdas que servíamos juntos en el estacionamiento? ¿Verdad? No viva para el hoy porque usted es eterno. La Biblia dice que la sabiduría nos da vida, pero eso solamente es cierto de la sabiduría bíblica y de eso vamos a hablar hoy. De la sabiduría bíblica, de la que nos da vida, de la oferta de sabiduría que la Biblia nos hace, que tenemos a nuestro alcance por medio de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 97 a 104, lo voy a leer el pasaje completo y vamos a ir desglosando poco a poco, pero dice así: ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus mandatos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus leyes porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Yo en mis notas hice una distinción entre las cosas que la palabra de Dios, de la cual la palabra de Dios nos aparta, y las cosas que la palabra de Dios nos otorga. Y quiero leerles las cosas de la cual la palabra de Dios nos aparta y las cosas que la palabra de Dios nos otorga. Primero, de lo que nos aparta es de toda mala senda, en el versículo 101, y de toda senda de mentira, versículo 104. Y las cosas que la palabra de Dios nos aporta o nos otorga o nos regala, la promesa que tenemos en la palabra de Dios, está la sabiduría, versículo 98, discernimiento, versículo 99, y entendimiento, versículo 100, y otra vez se repite en el versículo 104. Tenemos sabiduría, discernimiento y entendimiento en la palabra de Dios. La sabiduría, este pasaje está escrito en hebreo y hay una traducción que nos proporcionan, ¿verdad?, los traductores bíblicos. La palabra que se traduce como sabiduría se refiere, usted y yo pensaríamos como astucia, como tener la calidad de discernir las cosas, ¿verdad?, como algo interno. Esta palabra realmente es más bien definida como una persona que actúa sabiamente, una persona que demuestra refreno de actuar de una forma malvada, ¿verdad? Es decir, alguien pudiera decir, esa persona es sabia en el contexto de los idiomas bíblicos, no porque conozca a la persona, sino porque ve cómo se desenvuelve, ve cómo actúa, ve su porte, ve las decisiones que toma, y puede decir, es sabia, porque no estamos hablando de algo interno, sino de las acciones externas. He usado esta ilustración previamente, pero hace como 2 años yo asistí a una quinceañera, que es una celebración latina, la hacemos mucho en México, que es cuando las chicas cumplen 15 años, es como su recibimiento, no a la edad adulta, sino a ser una mujer, ¿verdad? Y una de las dinámicas que hicieron en esa ceremonia es que una de las amiguitas de la niña que estaba cumpliendo 15 años, que se estaba festejando,
le hizo un escrito y le dio unas palabras, ¿verdad? Ella tenía el micrófono y las luces estaban sobre ella y había una musiquita de fondo, ¿verdad? Y ella estaba diciendo, eres una excelente amiga, eres leal, estaba leyendo, ¿verdad? Y dijo, eres mi pañuelo de lágrimas, dice, eres mi consejera y yo batallé para no soltar una carcajada. Porque dos niñas de 15 años dándose consejos y siendo consejeras una de la otra, ¿le parece como una buena receta? No sé si usted se acuerda cómo era usted a los 15 años, qué cosas pensaba, qué convicciones tenía usted acerca de las relaciones románticas y de la familia y de la administración del dinero y del tiempo, ¿verdad? Lo que yo creía que era la senda correcta a los 15 años, no era la senda correcta, lo puedo decir a los 35 años, y los que tienen más que yo, a lo mejor también sueltan una carcajada porque dicen, chamaco, todavía no sabe nada, ¿verdad? Todavía está verde. Esta sabiduría, ellas encontraban una en la otra a sus 15 años, encontraban sabiduría una en la otra, pero esta sabiduría, la que está hablando en la Biblia, no es la de dar consejitos, ¿verdad? No es la de, no, todavía no le contestes, ¿verdad? Espérate un día, no es ese tipo de sabiduría. Esta sabiduría es actuar sabiamente y demostrar el dominio propio para no actuar indebidamente, ¿ok? No es dar dirección, sino es saber dirigirse uno mismo. La otra palabra, la otra cosa que la Biblia nos aporta a nosotros es discernimiento. Y esta sí, la definición de esta palabra de discernimiento sería como el ser prudente, el actuar sabiamente, el prosperar, el tener éxito, la prudencia interna que lleva a acciones prudentes, trayendo éxito. Y dice la palabra de Dios, el versículo 100 nos dice que obedecer los preceptos de Dios es lo que nos trae precisamente esto, el discernimiento. Santiago 3, 17 al 18 dice así, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esta palabra de discernimiento, que dice la palabra de Dios, que viene por medio de obedecer los preceptos, es una sabiduría que desciende del cielo, viene únicamente de Dios. Es decir, la sabiduría que no viene de Dios, entonces, a los ojos de Dios, no es sabiduría. Sabiduría que no viene de Dios, no es sabiduría. Podrá ser astucia, podrá ser inteligencia, podrá ser buena memoria, ¿verdad? Pero sabiduría a los ojos de Dios no es, porque la sabiduría viene de Dios. ¿Okay? Sabiduría que no viene de Dios no es sabiduría. Quiero enseñarles el día de hoy, no acostumbro a hacerlo, pero a veces cuando lo amerita me gusta hacerlo. Quiero enseñarles una palabra en hebreo, esta palabra es teshuvah. Y el significado es regresar a alguna persona o cosa al lugar de donde fue tomado, es decir, como al lugar de su origen o su lugar de formación. Teshuvah. Algunos lo escriben con H al final. Teshuvah es la palabra que queremos estudiar el día de hoy. Y es usado para hablar acerca del arrepentimiento o el volverse a Dios. Se dice que el propósito de la sabiduría, la razón de la existencia de la sabiduría, es teshuvah. ¿Cómo pudiera ser que el adquirir sabiduría nos haría volver como a nuestro origen? La tradición judía responde a esa pregunta de esta manera. Dice, la sabiduría viene de Dios, adquirirla entonces nos lleva a Dios. Nosotros somos obra de Dios y todas las obras de Dios fueron hechas con su sabiduría y se basan en el Salmo 104, versículo 24, que dice, oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas, entre sus obras estamos usted y yo, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Quiero que usted escuche esto. Fuiste creado con la sabiduría de Dios. Fuiste diseñado con la sabiduría de Dios. Y las huellas dactilares de la sabiduría de Dios están sobre de ti. Cuando tú conoces la sabiduría, cuando tú pones en práctica la sabiduría, estás realizando esta obra de teshuvah. Estás regresando a la fuente, al origen, a quien te concibió. Entonces dijimos inicialmente que la sabiduría no viene de Dios, que la sabiduría que no viene de Dios no es sabiduría, y la sabiduría que no te vuelve a Dios tampoco es sabiduría. Entonces, si usted dice, no sé cómo discernir entre lo que sí es sabiduría bíblica, espiritual, eterna, y lo que es sabiduría terrenal y pasajera, pregúntese, ¿viene de Dios? Y pregúntese, ¿realiza teshuvah? ¿Me regresa a Dios? Esas son como
Ese es el ADN de la sabiduría bíblica, de la sabiduría que Dios da, que viene de Dios y que te vuelve a Dios. La tercera cosa que en estos versículos la palabra de Dios nos aporta a nosotros es el entendimiento, y esa es la que se repite en el versículo 100, el versículo 104 nos dice que la palabra nos da entendimiento, y esta palabra se refiere a entender o comprender. En una de las enseñanzas de las últimas semanas yo recuerdo haber enseñado acerca de esto y les dije, es la capacidad para diferenciar las cosas, ¿verdad? Es ser astuto o inteligente, es contar con la facultad mental de separar las cosas, pudiendo discernir entre lo bueno y lo malo. Eso quiere decir que si tú eres sabio, si tú tienes entendimiento, según la Biblia, no te revuelves, no apruebas todo y tienes convicciones claras. Hay un artista, no voy a mencionar quién, pero hay un artista musical mexicano que dijo en una entrevista, le preguntaron cuál era su grupo culposo, su gusto culposo. Y ellos esperaban que él dijera, pues el chocolate o algo así, ¿no? Y él miró a la cámara y dijo, yo considero que no hay gustos culposos. Y continuó con la entrevista. Pero yo en ese momento dije, es un hijo de esta generación. O sea, póngase a pensar, esa es la ideología moderna. Haz lo que quieras. Y lo que tú quieres, lo que tú sientes, eso es lo correcto, ¿verdad? Una persona que piensa así carece de entendimiento bíblico. No todo es aprobado por usted, porque no todo es aprobado por la palabra de Dios. No todo es convicción de usted, porque no todo es convicción bíblica. Tener entendimiento es la capacidad de discernir entre uno y el otro. ¿Okay? Continuamos leyendo, versículos 105 al 112, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que cumpliré tus justas leyes. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta las ofrendas que brotan de mis labios, enséñame tus leyes. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los malvados me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus mandatos son mi herencia permanente, son la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus estatutos para siempre y hasta el fin. Nuevamente en mis notas yo separé dos cosas. Uno, de lo que la palabra de Dios nos aparta, y dos, lo que la palabra de Dios nos aporta o nos otorga. Y de lo que nos aparta, según el versículo 107 y el 110, es de sufrimiento y de las trampas tendidas por los malvados. Y lo que la palabra de Dios nos aporta o nos otorga es alumbramiento, cuando dice que es una lámpara a nuestros pies. Nos otorga luz en medio de nuestro sendero, nos otorga vida, versículo 107, una herencia permanente, 111, y en ese mismo versículo, alegría en el corazón. ¿Cuántos quieren una herencia permanente, alegría en su corazón, luz en su sendero y alumbramiento a sus pies? Todos nosotros, ¿verdad? Cuando dice, me encanta, y de hecho es un pasaje muy popular por esto mismo, este pasaje que dice, lámpara a mis pies, es luz a mi sendero. No sé si usted ha pensado en esto, pero no es suficiente, nunca es suficiente un mapa para navegar. Póngase a pensar, si usted tiene un mapa, hay un dato que usted necesita muy crucial, muy importante para poder usar el mapa para navegar. El mapa por sí solo no le va a traer todas las respuestas. Hace poquito en nuestro carrito que tenemos una pantallita y se ven los mapas si lo vinculamos con nuestro Bluetooth. Y Jacobito tiene su asiento de niño atrás y le gusta por encima de mi hombro ver el mapa. Y hace poquito yo modifiqué los settings de mi celular para que el carrito que se ve fuera del mismo color de nuestro carrito, para que se viera más realista, ¿verdad? Y a veces estoy manejando y me dice, papá, no puedo ver. Entonces ahí voy yo manejando así como para que él pueda ver por encima de mi hombro, pueda ver la pantalla. El carrito representa mi ubicación. Eso es lo que hace posible que alguien pueda navegar según un mapa, ¿verdad? La gente lo que hacía antes es que tenía un mapa y sabían cuál era su punto de inicio, ¿verdad? Bueno, arribamos aquí o vamos saliendo de esta ciudad, y entonces con el mapa acompañado de una brújula iban más o menos trazando, yo creo que estamos más o menos por aquí, ¿verdad? Y entonces ya el mapa tiene sentido. Si usted le dan un mapa y usted no sabe dónde está, de nada sirve el mapa.
hasta que se encuentra un lago, ¿verdad? O una costa y dice, bueno, pues vamos a estar como de este lado, ¿verdad? Pero usted si no conoce su ubicación, entonces el mapa no le sirve de nada. Necesitamos también nosotros espiritualmente conocer nuestra ubicación, no solamente el camino. Y en la antigüedad usaban las brújulas para esto, para conocer su ubicación. El salmista llama la palabra luz al sendero, y cuando lo hace es porque la palabra de Dios nos muestra qué hay delante. La Biblia nos enseña el camino de Dios y, por así decirlo, nos muestra el mapa. Pero el salmista también llama la palabra lámpara a mis pies porque muestra dónde estoy. La Biblia también nos enseña nuestra condición. Es para nosotros nuestra brújula, y la Biblia nos refleja qué hay en mí, qué soy, dónde estoy. Santiago escribió acerca de este misterio utilizando otra palabra en vez de brújula. Ahorita van a ver qué dijo. En el capítulo 1, versículo 23 al 25 de Santiago dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Cuando nosotros miramos la ley perfecta, somos también reflejados en ella. Y somos juzgados por ella, porque muestra nuestro reflejo. El juicio de la palabra de Dios no es para condenación, sino para arrepentimiento y santificación. Y quiero hacer hincapié en esto. La palabra de Dios es para nosotros entonces un espejo que muestra lo que somos. La palabra es lámpara a nuestros pies que muestra dónde estamos. Y la palabra es luz en nuestro sendero que muestra a dónde ir. Quiero hacer como una advertencia de cautela en este punto de la enseñanza, porque los fariseos eran expertos en el sendero, por así llamarlo, pero eran ignorantes del espejo. No sea fariseo. No seamos fariseos. Saber mucho acerca del sendero, conocer la Biblia, teología, historia de la iglesia, etc., no nos hace un buen cristiano. El aplicar ese conocimiento, el realmente tener los pies sobre ese sendero, el estar siendo santificado en pensamiento y obra hasta parecernos a Cristo, eso es lo que nos hace un buen cristiano. Y cuando hacemos mucho alarde de la Biblia, la provocación del cristiano maduro que sabe mucho acerca de Biblia por X o Y razón es sentirse como orgulloso. Y cuando estudiamos la Biblia decimos, ay, pues ando bien, ¿verdad? Ahí tengo más o menos, entiendo las cosas, tengo conocimiento. Eso es lo que haría un fariseo, si tuviéramos fariseos, y tenemos fariseos modernos. Es decir, yo sé y entonces estoy bien. La distinción que quiero hacer aquí, que creo que el salmista hace, es que no importa lo bien que conozcas el sendero si no tienes tus propios pies alumbrados. No importa lo mucho que sepas acerca del camino, no, es que va para allá y luego sube y baja por allá, ¿verdad? Pero si no te reflejas en la palabra de Dios, si no evalúas tu condición y si no tienes los pies sobre ese sendero, de nada sirve delante de Dios. Otra de las cosas que la palabra de Dios nos aporta a nosotros es una herencia permanente. Yo extiendo la pregunta para que la razón y la medite usted. ¿Cuál es la herencia que usted tiene en Dios por medio de sus mandatos? ¿Qué le ha regalado el Señor? ¿Qué herencia ha recibido por medio del conocimiento bíblico? Una regla de interpretación de la Biblia es que la Biblia explica la Biblia. Pedro, en 1 de Pedro 1, 3 al 5, habla precisamente acerca de una herencia, la herencia del cristiano, y dice lo siguiente: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una ¿qué? Una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Si la palabra posee la sabiduría de Dios y al conocerla y aplicarla volvemos a Dios, y Pedro dice que nuestra herencia es la salvación, entonces si la palabra es nuestra herencia es porque nos acerca a aquel que nos salva. La palabra no nos salva.
pero nos acerca a quien sí nos salva, ¿verdad? El salmista dice, tus mandatos son mi herencia permanente. Y yo creo, mi interpretación de Justin, yo creo que está usando poesía para pintar el siguiente cuadro, ¿verdad? La poesía es un recurso literario utilizado para comunicar ideas, ¿verdad? Y creo que está comunicando esta idea, que la palabra es como un testamento que nos instruye en cuanto a la herencia de la salvación. No sé cuántos han recibido en algún momento una herencia, pero cuando alguien muere, el testamento instruye sobre cómo sus posesiones serán distribuidas entre los herederos, ¿verdad? Y se tiene que respetar. Hoy sabemos que fuimos hechos acreedores a esta herencia de la salvación por la obra completa de Jesús en la cruz. Entonces podemos decir que la palabra es el testamento que detalla tu herencia, la salvación por medio de Jesús. Entonces, si la sabiduría de Dios está disponible por medio de su palabra, esa sabiduría me acerca a Él, ¿verdad? Enseñamos esa palabra teshuvah, ¿verdad? Que la sabiduría de Dios nos acerca a Dios. Si me muestra a dónde ir y dónde estoy, ¿cómo he de vivir? Un buen sermón siempre tiene que terminar con esto, ¿verdad? No solamente que inflamos nuestro cerebro y absorbemos conocimiento, sino tenemos que salir de aquí sabiendo, a la luz de esta revelación de la palabra de Dios, cómo voy a vivir el lunes y el martes y el miércoles, ¿verdad? Cómo voy a actuar en la escuela o en el trabajo, cómo voy a interactuar con las demás personas a la luz de esta verdad. Quiero sugerirle un pasaje como respuesta a esta pregunta. Y quiero leerle este pasaje. Pregúntese cómo... Si la sabiduría de Dios me enseña cómo andar, me aparta de caminos de maldad, si la palabra de Dios me detalla, es como un testamento que detalla mi herencia, la salvación que tengo en Cristo Jesús, ¿cómo puedo vivir el lunes, el martes, el miércoles a la luz de esta revelación? Efesios 5, 8 al 20 dice así: porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted vivir como sabio? Dice Efesios 5, tenga cuidado de su manera de vivir. Todos viven de alguna manera. Los creyentes maduros, los creyentes inmaduros, e incluso los que no son creyentes, los que no conocen el Evangelio, todos viven de alguna manera. Cuide, vigile, esfuércese por santificar y redimir y sanar y fortalecer su manera de vivir. La sabiduría bíblica no se limita a solo saber. La sabiduría bíblica es avalada, lo vimos al principio, avalada por nuestra manera de vivir. ¿Quieres saber cómo vivir a la luz de la sabiduría bíblica el lunes, el martes, el miércoles? Cuide su manera de vivir. Sea atento. Muchos de nosotros estamos haciendo las cosas por default. Estamos actuando, estamos reaccionando al estímulo que hay, de que el mundo externo nos avienta, ¿verdad? Sea intencional, cuide, dice la palabra de Dios, cuide su manera de vivir. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a orar, pero quisiera que nuestra oración, yo lo voy a dirigir, pero ahí donde está, usted entregue al Señor su camino, entregue su andar. Nadie tiene el mismo camino por delante que usted.
Nadie tiene su vida. Pero la vida que el Señor le ha dado a vivir, usted tiene la opción de vivirla bajo la autoridad de la sabiduría bíblica. La autoridad que viene de Dios, la autoridad que en toda obediencia nos vuelve a Dios. Realiza teshuvah. Disponga en su corazón cuidar ese camino, cuidar esas sendas, alumbrarlas a la luz de la Biblia, de la sabiduría bíblica. Señor, el día de hoy venimos delante de ti y te entregamos nuestro sendero, nuestro caminar. Gracias porque nos has dado tu palabra. Tu palabra funciona como un testamento que nos informa acerca de la herencia que tenemos en ti, la vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús hecho en la cruz. Gracias, Señor, por ser obediente. Gracias, Jesús, por ser obediente al Padre y por hacer un camino de salvación para nosotros. Gracias porque por medio de tus mandatos, por medio de tus preceptos, por medio de tu instrucción, por medio de toda tu palabra, tú alumbras no solamente el camino, sino nuestros pies. Y Señor, algunos de nosotros necesitamos exponernos a la palabra. Necesitamos que nos refleje cómo estamos, porque no estamos bien. Pero la belleza de tu palabra es que no nos refleja para condenación, sino que nos refleja para arrepentimiento. Y el día de hoy, Señor, queremos venir delante de ti y decir, te he fallado. Ahí donde está en su corazón, confiese si usted ha pecado delante de Dios. Y dígale, perdóname, Señor. Ayúdame, Señora. Caminar en sabiduría bíblica, a vivir no para mí, sino para tus planes y tus propósitos eternos en mi contexto, Señor. Por si usted dudaba, los planes de Dios son buenos para usted. Son planes de bien y no de mal, planes para darle una esperanza y un futuro. Él es digno de que confiemos en sus planes. Él es digno de que confiemos en su dirección, en su instrucción. El día de hoy, Señor, decimos que confiamos en ti, confiamos en tu dirección, confiamos en tu palabra, Señor, confiamos en tus preceptos, aunque no nos convengan en el momento, aunque no nos parezcan en nuestro contexto, Señor. Sabemos que tu instrucción es divina, es soberana y es santa, Señor. Y queremos el día de hoy comprometernos contigo, comprometiéndonos con tu palabra, Señor. Haz de nosotros hijos obedientes. Te amamos, Señor, creemos en ti, confiamos en ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.